¿Qué tal? Soy César Garcés, estudiante de Pedagogía en Matemática y Computación de la Universidad de Concepción. Yo les voy a hablar sobre Euler Math Toolbox. Para partir, ¿qué es Euler Math Toolbox? Euler Math es un software matemático de código abierto y del estilo matemático. Su propio desarrollador menciona que su objetivo principal es ser una herramienta para algoritmos numéricos. Permite cálculos matemáticos, numéricos y simbólicos, además de licencia libre, y es utilizable para enseñanza básica media superior. ¿Por qué utilizable entre comillas? Eso lo vamos a saber en la conclusión de esta presentación. Vamos a conocer un poco sobre su historia. Este software matemático fue creado en 1988 para la ordenadora Atari ST, que es el ordenador que podemos ver en la pantalla. Se creó con el nombre de Euler y posteriormente fue cambiado a Euler Math Toolbox. ¿Por qué se cambió a este nombre? Porque al buscarlo en esa época era muy poco, era muy poco específico su búsqueda. Su principal desarrollador y mantenedor de este software fue y aún lo es René Grottman, que es a quien podemos ver en la pantalla. En cuanto a las características de este software, podemos mencionar que funciona en sistema operativo Windows y Linux. Por defecto viene en idioma inglés, pero además se le puede agregar una opción para insertar comandos en alemán. Es de interfaz sencilla y de comandos simples. Es de descarga gratuita. Permite cálculos numéricos, algebraicos y simbólicos. Además, permite trabajar con funciones, gráficas, vectores, intervalos numéricos, entre otros. Y finalmente dejo el enlace de descarga, cual podemos pinchar y nos va a dirigir a la página del programa. Una vez que nosotros iniciamos el programa, lo que nos va a aparecer van a ser dos ventanas. Una, que va a ser la primera, la cual va a tener un estilo del bloc de notas. Y la segunda va a ser una ventana donde nos van a aparecer las gráficas que nosotros ocupemos. En la ventana del bloc de notas, su función más básica es ser una calculadora. Por ejemplo, 8 más 6 nos va a dar el resultado que sería 14. O por ejemplo, 8 por 8 nos daría el resultado que sería 64. O 64 por 96. O 96 dividido en 4. Además, como también le mencioné, Euler Math Toolbox permite trabajar matricialmente. Para poder trabajar con matrices primero debemos definirlas. Por ejemplo, definamos una matriz A de 3 por 3. Primero debemos definir sus filas. ¿Y cómo lo hacemos? Escribimos A igual corchete y escribimos su fila, que nosotros queremos que sea de 3 por 3. Por lo tanto, debemos ingresar 3 elementos y debemos ingresar 3 filas en cada elemento. Por ejemplo, la fila 1,4,5, perdón, 6, ingresamos un espacio, luego un punto y coma, ingresamos nuestra siguiente fila, 7,5,9, espacio, y nuestra última y tercera fila, que sería 5,8,1, y cerramos el corchete. Y luego Euler Math Toolbox nos deja definida la matriz A. Hagamos lo mismo con una matriz B, de manera que esta sea 8,6,1, espacio punto coma, 96,75,25 y 12,56,86. Luego tenemos definidas dos matrices. Y por ejemplo, si nosotros queremos realizar operaciones con matrices, podemos colocar B más A y nos va a entregar el resultado matricial que nosotros queremos. O por ejemplo, B menos A, o B por A, o B dividido A.
Además, Euler Math Toolbox nos permite graficar en 2D y en 3D. Por ejemplo, grafiquemos en 2D. Para graficar en 2D tenemos que ingresar el comando plot 2D y la función que nosotros queremos graficar, que en este caso sería la función cuadrática x al cuadrado, perdón, x al cuadrado, y esto entre comillas y entre paréntesis, y nos entregaría la gráfica de dicha función. O por ejemplo, ingresamos el comando plot 2D, paréntesis, comillas, el seno de x, cerramos comillas, cerramos paréntesis, y la gráfica nos entrega y el programa nos entrega la gráfica de la función seno de x. Lo mismo podemos hacer con el coseno de x. Ingresamos cos de x, cerramos comillas, cerramos paréntesis y nos entrega el coseno de x. Para poder limpiar la ventana del bloc de notas de Euler Math tenemos que reiniciar el sistema, pero también podemos guardarlo. Podemos abrir archivos, podemos abrir tutoriales o ejemplos que el programa trae, podemos guardar nuestro trabajo, etc. En cuanto a trabajar con geometría, tenemos que ingresar el comando load geometry, lo cual nos permite trabajar con numeraciones y símbolos matemáticos, geométricos. El Euler Math Toolbox nos permite graficar puntos en un rango. Primero que todo nos permite definir intervalos para nuestro plano cartesiano, y luego nos permite graficar puntos en él. Para nosotros tener nuestro plano cartesiano tenemos que ingresar el comando set plot range y los valores que nosotros queremos. En este caso van a ser menos 5, 5, menos 5 y 5. Cerramos paréntesis y nos entrega la gráfica con dichos puntos y el rango de nuestro plano cartesiano. Para graficar los puntos, primero tenemos que definirlos. Al igual que las matrices, vamos a definir el punto x, y por ejemplo, tratémoslo de menos 4,5 o menos 4,4, espacio, punto y coma. Luego, para graficar el punto una vez definido, ingresamos el comando plot point. Ingresamos el nombre del punto que queremos graficar, ingresamos el punto que queremos graficar y el nombre del punto que lo vamos a ingresar entre comillas. Pongámosle el punto A. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Bueno, como podemos notar acá, siempre que nosotros nos equivoquemos en un comando, el programa nos va a indicar inmediatamente en dónde nos estamos equivocando y en qué nos estamos equivocando. En este caso yo me equivoqué en colocar mal el punto y coma. Coloqué un espacio de más. Entonces el programa me lo indicó al tiro. Como podemos ver, ahí tenemos graficado nuestro punto A. Luego hacemos lo mismo con un punto B. Ingresamos los comandos. Y luego lo mismo con un punto C.
Y ahí tenemos graficados nuestros 3 puntos. Además de graficar estos 3 puntos, nosotros podemos calcular la distancia entre estos puntos y además trazar segmentos entre estos puntos. Para más adelante, si queremos trabajar con los datos que obtengamos de la distancia entre estos puntos, vamos a ponerle nombre a las distancias. Por ejemplo, a la distancia AB vamos a llamarle con el nombre C minúscula. Entonces ponemos C minúscula igual a la, o ingresamos el comando distance entre el punto B y el punto A y el punto B. Y nos va a entregar el valor. Luego, la distancia A, ingresamos el comando distance entre B y C. Y finalmente, la distancia B, ingresamos el comando distance entre A y C. Y tenemos nuestra distancia entre los puntos. Luego, podemos graficar segmentos entre los puntos. Para esto tenemos que ingresar el comando plot segment. Ingresamos los puntos que queremos, los puntos entre los que queremos el segmento, y luego ingresamos entre comillas el nombre del segmento. En este caso va a ser B. Y lo vemos ahí graficado. Lo mismo con los otros segmentos. Entre el punto B y C. Vamos a hacer que se llame A. Y finalmente plot segment entre el punto A y B. Y que se llame C. Luego ahí tenemos graficados nuestros 3 segmentos con sus respectivos nombres. Como podemos ver, hemos formado un triángulo en nuestro plano. Entonces, ¿qué operaciones podemos hacer con este triángulo? Podemos sacar área y perímetro. Como hicimos anteriormente, sacamos la distancia entre los puntos. Luego, para ahorrarnos tiempo de escribir los comandos distance entre los puntos, ponemos A más B más C y nos entrega el perímetro del triángulo. Este software no trae una fórmula para sacar perímetro directamente de la figura geométrica, pero como lo hice recién, podemos sacar el perímetro sacando la distancia entre los puntos. Luego, para sacar el área del triángulo, sí hay una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula es área, en este caso el triángulo, ingresamos nuestro triángulo. Luego tenemos que nuestra área es 32. Pero, si nosotros queremos hacerlo paso por paso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ingresar el comando line through para que ingresemos este comando. Estos datos que nos entrega acá son los datos de la ecuación de la recta que pasa a través, perdón, ahora sí. Estos datos que nos entregan acá son los datos que son los datos de la ecuación de la recta que pasa por el segmento AB.
ya que vamos a trazar una altura desde el punto C hasta el segmento AB. Luego trazamos la ecuación de la recta de nuestra altura, a la cual le vamos a ingresar el nombre h. Para eso ponemos que h, marcamos igual el comando perpendicular al punto C y a la ecuación de la recta que teníamos arriba. Y nos entrega la ecuación de la recta de la perpendicular entre el punto C y el segmento AB. Luego graficamos el punto de intersección entre la altura y el punto de intersección de el punto C con el segmento AB, al cual le vamos a poner como nombre H. H es igual, ingresamos el comando line intersection y finalmente graficamos el punto H. Nombre H, punto H con el nombre H. Y aquí tenemos graficado nuestro punto H. Finalmente graficamos nuestro segmento, que sería nuestra altura, que va desde C hasta H. Y tenemos graficada nuestra altura. Luego, para calcular nuestra altura, para calcular el área, ocupamos la fórmula del área, la cual sería base por altura partido por 2. Y para esto tenemos que sacar la distancia de la altura, la cual le vamos a poner como nombre altura es igual a la distancia, ingresamos el comando distance, desde C hasta H, que tenemos que la distancia de la altura es 8. Luego multiplicamos el segmento C, que sería nuestra base, por altura. Y luego que tenemos base por altura, procedemos a dividirlo por 2. Y así obtenemos nuestro área del triángulo. Como conclusión, podemos mencionar que este software es bastante poderoso, es bastante útil y es bastante bueno. Pero como dije al principio de la presentación, es utilizable, entre comillas, para niveles básicos o medios, debido a que está diseñado para niveles muy altos de cálculo, de optimización y de estadística. Se puede utilizar en la educación superior, pero para niveles de nivel medio no es totalmente recomendable, debido a que solo entrega resultados y no entrega el desarrollo de los ejercicios. Pero aún así no deja de ser un software bastante bueno, bastante poderoso, además de ser de licencia libre y descarga gratuita.